Hay más de 100,000 dólares en su tarjeta, solo úsala, ni siquiera se dará cuenta, le dijo mi madre a mi hermana mientras yo no estaba. Se fue de compras de lujo, y pones, zapatos de diseñador, joyas de oro. La cuenta alcanzó los 96,000 dólares. La cajera insertó la tarjeta, luego frunció el ceño y dijo, transacción denegada. El propietario la ha marcado como fraude. Tenía 28 años cuando me di cuenta de que mi madre nunca me vio como una persona, sino solo como una cartera con patas. Sé que es una forma dura de empezar, pero esa es la verdad. Me llamo Aiden, y durante la mayor parte de mi vida, intenté convencerme de que si trabajaba más duro, ganaba más dinero y seguía siendo generoso, mi madre y mi hermana acabarían tratándome como familia, en lugar de como un cajero automático andante. Crecí pensando que era el afortunado por haber salido de nuestro pequeño y ruinoso barrio, por conseguir un trabajo en tecnología y, finalmente, por mudarme a una zona tranquila de la ciudad. Para todos los demás, yo era la historia de éxito. Pero tras el telón, yo era la hucha familiar, a la que recurrían, vaciaban y sacudían cada vez que necesitaban algo. ¿Y la peor parte? Dejé que ocurriera durante demasiado tiempo. Debería haberlo sabido. Pero creo que cuando creces con una madre soltera que siempre te recuerda cuánto se sacrificó por ti, la culpa no se convierte solo en una emoción, sino que se transforma en tu brújula. Y cuando tu hermana pequeña está siendo constantemente rescatada de cada lío en el que se mete, aprendes a mantener la boca cerrada y la cartera abierta. Así es como funcionaban las cosas en nuestra casa. Mamá nos crió sola y, hay que reconocerlo, realmente mantuvo todo a flote durante un tiempo. Pero en algún punto del camino, empezó a usar la maternidad como una carta para cobrar, recordándome en cada oportunidad cuánto le debía. Empezó con cosas pequeñas. Aiden, cariño, tu hermana necesita un poco de ayuda con su matrícula. Luego se convirtió en, ¿puedes cubrirme el alquiler este mes? Las cosas están difíciles. Y, finalmente, se transformó en, ¿por qué no me das una de tus tarjetas de crédito? Así será más fácil. Esa última frase todavía me revuelve el estómago. Su frase favorita siempre fue, la familia cuida de la familia. Lo que ella quería decir era, yo cuido de ellas. Mi hermana, Emma, tiene 25 años. Es inteligente cuando quiere, pero nunca ha mantenido un trabajo a tiempo completo por más de 3 meses. Cada vez que las cosas se ponían difíciles, había una excusa. El nuevo jefe no conectaba con ella, los horarios eran demasiado rígidos, el código de vestimenta era opresivo. Renunciaba. Luego recurría a mamá, quien a su vez recurría a mí. Y vuelta a empezar. Tenía un don para gastar dinero que no ganaba y culpar a todos los demás de por qué no podía conservarlo. Bolsos de diseñador, citas en el salón de belleza, servicio de botella en discotecas, Emma siempre parecía tener un estilo de vida que gritaba lujo, a pesar de que su cuenta bancaria susurraba lo contrario. ¿Y yo? Yo trabajaba jornadas de 12 horas, a veces los fines de semana, gestionando el desarrollo de productos para una startup de tamaño mediano. No era rico para los estándares del mundo tecnológico, pero vivía bien. Tenía un apartamento decente, conducía un Audi de leasing y finalmente alcancé un salario de 6 cifras después de años de esfuerzo. No tenía hijos, ni esposa, solo un ingreso estable y un sentido de la responsabilidad profundamente arraigado. Ellas lo sabían. Contaban con ello. La Navidad pasada, las invité a ambas a mi casa. Estaba tratando de restablecer límites, unos educados. En cualquier caso, no quería parecer frío, pero estaba cansado de ser el plan B. Pensé que una cena cálida y algunas conversaciones claras podrían ayudar, quizás incluso recordarles que soy una persona con límites. Pero esa noche, simplemente, confirmó todo lo que había temido admitir. Mamá llegó 2 horas tarde, quejándose de que su conductor de Uber no sabía seguir instrucciones. Emma entró justo detrás de ella, sosteniendo 2 bolsas de compras y haciéndose selfies en el espejo de mi entrada. Ninguna de las dos elogió la comida que había pasado toda la tarde preparando. En lugar de eso, mamá hizo un comentario sarcástico sobre cómo todavía no había modernizado mi cocina. Emma simplemente puso los ojos en blanco ante la lista de reproducción navideña que tenía puesta y preguntó si tenía algún vino que no fuera barato de supermercado. Debería haber dicho algo. Debería haberlas echado en ese mismo momento, pero no lo hice.
Me lo tomé a broma, hice un chiste sobre cómo por eso como solo y les serví una copa a ambas. Así era siempre. Yo desviaba la atención con humor. Ellas lo tomaban como un permiso para seguir presionando. Más tarde esa noche, escuché una conversación entre ellas mientras cargaba el lavavajillas. No sabían que podía oírlas desde la cocina, pero el apartamento no es tan grande. Mamá, no sé por qué está tan tacaño últimamente. Tiene más de $100.000 ahí parados en su tarjeta. Lo comprobé, dijo Emma. ¿En serio? Entonces, ¿cuál es el problema? Solo dame la tarjeta. La usaré yo. Ni siquiera se dará cuenta, respondió mamá. Mamá se rió. ¿Exacto? No mira los extractos. Nunca lo ha hecho. Ambas se echaron a reír. Me quedé allí paralizado, con un plato en la mano y el corazón hundiéndoseme en el pecho. No era la primera vez que usaban mi dinero sin preguntar, pero era la primera vez que me daba cuenta de que no era solo desesperación. Era un sentimiento de merecimiento. No era un necesitamos ayuda, era un nos lo debe. Y ya ni siquiera sentían la necesidad de ocultarlo. Se estaban riendo de ello en mi propia casa, como si estuvieran al tanto de un chiste que a mí no me habían contado. Esa noche, no las confronté. Solo sonreí, les seguí el juego y le di a Emma una tarjeta de regalo de Uber al salir. Me abrazó como si yo fuera Papá Noel. Mamá me dio un beso en la mejilla y susurró, «Eres un chico tan bueno, Aiden». Cerré la puerta detrás de ellas y me quedé allí un buen rato, con los dedos temblando, intentando decidir si estaba enfadado o simplemente desolado. Quizás ambas cosas. No dormí esa noche. No dejaba de repasar esa frase en mi mente, ni siquiera se dará cuenta. Me golpeó más fuerte de lo que pensaba. No por el dinero, honestamente, había aprendido a dejarlo ir. Fue el desprecio. La forma en que asumieron que yo estaba demasiado desconectado o era demasiado cobarde como para darme cuenta de que me estaban desangrando. A la mañana siguiente, revisé mi cuenta bancaria. Nada parecía fuera de lo común todavía, pero mi instinto me decía que era solo cuestión de tiempo. Y fue entonces cuando empecé a planificar. No iba a gritar. No iba a llorar. No iba a amenazar. Iba a esperar. Iba a dejar que pensaran que habían ganado. Y cuando llegara el momento, me aseguraría de que se dieran cuenta. Una semana después de Navidad, recibí una llamada de mi madre mientras estaba en una reunión de Zoom. Ella nunca manda un mensaje primero, simplemente llama una y otra vez. Dejé que sonara, pensando que dejaría un mensaje de voz si era urgente. No lo hizo. Luego vino la segunda llamada y la tercera. A la cuarta, tuve que silenciar mi micrófono y apartarme de la reunión. «Hola». «Oh, por fin», dijo, exasperada, como si yo hubiera dejado a un bebé llorando en la acera. «Aiden, necesito que vengas a ayudarme con Emma». Se me encogió el estómago. «¿Qué pasa?» Tuvo una discusión en la tienda de Apple. Algo sobre que su identificación no coincidía con la tarjeta de crédito o lo que sea. «Espera», la interrumpí. «¿Qué tarjeta de crédito?» Hubo una pausa. La oí moverse, quizás caminar hacia otra habitación. Su voz bajó ligeramente. «La que me diste, ¿recuerdas?» «No te di ninguna tarjeta», dije lentamente. «Te dejé usarla una vez para la compra hace más de un año». «Bueno, no seas dramático», espetó. «Nunca me la pediste de vuelta». Apreté la mandíbula. «Porque asumí que la devolverías o que no la usarías de nuevo sin preguntar». «No pensé que te importaría», dijo, restándole importancia. «Emma necesitaba un teléfono nuevo, y como siempre estás trabajando e ignorando a tu familia, pensé que». «¿Qué pensaste que?», pregunté. «Que simplemente lo pagaría porque decidiste que no estaba usando el dinero para nada importante». Silencio. Podía oír su respiración. Luego dijo algo que realmente me dejó atónito. «Aiden, eres un hombre. No tienes una familia que alimentar. ¿Para qué más sirve el dinero si no es para ayudar a tu madre y a tu hermana?» Ahí estaba. Esa era la raíz de todo. No era un malentendido, ni un accidente, solo un sentimiento de merecimiento.
Colgué la llamada antes de decir algo de lo que me arrepentiría. Más tarde esa noche, revisé los extractos de mi tarjeta de crédito con lupa. Decenas de compras, la mayoría recientes, algunas de varios meses atrás, que yo no había hecho. Ulta, Zara, Nordstrom, pedidos de Uber Eats desde ciudades que ni siquiera había visitado. Un tratamiento facial de $450 en algún spa médico de Beverly Hills. Emma no vivía en Beverly Hills, pero su Instagram, me di cuenta, había etiquetado el spa solo 3 días antes con un selfie que decía, Reina del autocuidado bendecida. No estaba enfadado. Estaba algo peor. Me sentí traicionado, como si mi confianza se hubiera convertido en un talonario de cupones que se pasaban de mano en mano. Había esperado que fuera algo puntual, quizás un momento de debilidad, pero era un patrón, un estilo de vida financiado por mí. Y ni siquiera se sentían mal. Unos días después, mamá apareció en mi apartamento sin avisar. Tocó el timbre con ese mismo ritmo de siempre, 3 toques rápidos, como si la puerta fuera suya. Hola, cariño. Sonrió como si no pasara nada, empujándome para pasar con una bolsa de ropa sucia. No te importa si pongo una lavadora rápida aquí, ¿verdad? Mi secadora ha estado fallando. Me quedé allí, sin moverme. Mamá, tenemos que hablar. No dejó de caminar. ¿Sobre qué? Ah, ¿viste los zapatos nuevos de Emma? Tan elegantes, ¿verdad? Por fin está empezando a parecer una verdadera dama. La seguí hasta la cocina. ¿Cuánto costaron? Se encogió de hombros, fingiendo no saber. Un par de cientos, quizás 3. Abrí la aplicación de mi banco. Fueron $1,140. De Louboutin. Pagados con mi tarjeta. Parpadeó. Bueno, es un precio pequeño a pagar para ayudar a tu hermana a recuperar su confianza. Me senté a la mesa. ¿Te escuchas siquiera? Se giró, sosteniendo una toalla. Estás siendo egoísta, Aiden. No entiendes lo difícil que ha sido para Emma. No tuvo las oportunidades que tú tuviste. No aprovechó las oportunidades que tuvo, dije, con voz plana. El tono de mamá se endureció. ¿Te crees mejor que nosotras solo porque tienes un trabajo con beneficios y un coche de leasing? No respondí. Tenía miedo de que si abría la boca de nuevo, se convertiría en una discusión a gritos. Finalmente se fue, con la ropa sucia todavía en la bolsa. Sin disculpas, sin reconocimiento, solo un pasivo agresivo, quizás la próxima vez no invites a la familia si vas a actuar como un extraño. No hablé con ninguna de las dos durante una semana. Entonces Emma me envió un mensaje, no para disculparse, sino para preguntar si me importaría pedirle un MacBook para la escuela, sin importar que no estuviera matriculada en ningún sitio. Ignoré el mensaje. 10 minutos después, recibí una nota de voz. ¿En serio? ¿Vas a ignorarme ahora después de todo lo que mamá ha hecho por ti? Por esto la gente dice que el dinero cambia a las personas. Actúas como si ya no nos conocieras. Si yo tuviera tu tipo de dinero, lo compartiría sin ser tan imbécil al respecto. Guardé la nota, por si acaso. Ese fue el momento en que me di cuenta de que no se trataba solo de merecimiento. Se trataba de control. Pensaban que yo les pertenecía, que mi éxito no era mío. Era de ellas, algo que se les debía, algo que yo debía pagar a plazos. Y aún así, no las confronté. Empecé a hacer movimientos en silencio. Primero, marqué la tarjeta, informé de los cargos sospechosos, pedí un reemplazo y lo envié a la dirección de mi trabajo. Luego, cambié mis contraseñas, puse alertas adicionales en mis cuentas y configuré bloqueos biométricos donde no los tenía antes. Cada compra superior a $500 requeriría ahora una confirmación verbal. Y luego, solo para ver qué pasaría, dejé la tarjeta vieja activa una semana más. Solo una. Aún no quería venganza. Quería pruebas, porque una parte de mí todavía se preguntaba, ¿estoy exagerando? Quizás realmente no sabían lo que hacían. Quizás pensaban que yo estaba de acuerdo, que simplemente estaba compartiendo como un buen hijo y hermano. Pero un jueves por la tarde, mientras estaba en el trabajo, sucedió. Una notificación apareció en mi teléfono, intento de cargo rechazado,
$96,417 en Lux Row Boutique. Me quedé mirándola. Luego llegó otra, transacción sospechosa marcada para revisión. Por favor, confirme si es usted. Mi corazón latía con fuerza. Hice clic en no. 10 segundos después, otro aviso, intento de transacción denegado, Jewelry Emporium, $11,950. Puse el teléfono boca abajo y respiré hondo. Me sudaban las palmas de las manos. Lo estaban haciendo de nuevo. Solo que esta vez, no estaban solo probando el agua. Iban a por todas. Esa noche, volví a casa temprano. Revisé el Instagram de Emma. Nuevas historias publicadas en el centro comercial, escaleras mecánicas de espejo, escaparates de cristal relucientes, un boomerang de ella sosteniendo una copa de champán, y luego un vídeo de ella girando frente a un espejo de cuerpo entero con el texto consentida. Finalmente, merecido. De fondo, podía oír a mamá reír. Reconocí su voz como un picor que no podía rascar. Mi teléfono sonó. Lo dejé pasar al buzón de voz. Luego escuché. Era Emma, sin aliento, en pánico. Oye, Aiden. Acaba de pasar algo raro. Creo que tu tarjeta está rota o algo. Como que funcionó y luego no. ¿Puedes llamar al banco y arreglarlo? Estamos un poco atrapadas en la tienda. Ya han embolsado todo. ¿Embolsado todo? Esperaba que lo arreglara como si yo fuera el servicio de asistencia técnica. Sin disculpas, sin vergüenza, solo confusión porque la fuente de la gratuidad se había secado de repente. Ya no se trataba solo del dinero. Ni siquiera se trataba de respeto. Se trataba de si todavía quería o no ser parte de esta familia. Y no estaba seguro de quererlo. Pero estaba seguro de una cosa, habían hecho su última juerga de compras a mi costa. Y la próxima vez que habláramos, no sería una cena familiar amistosa. Sería el comienzo de algo completamente diferente. No respondí la llamada de Emma esa noche. Tampoco respondí a la mañana siguiente, a pesar de 5 llamadas más, 2 mensajes de voz y un texto que decía, en serio, tienes que arreglar tu tarjeta. La cajera dijo que fue marcada por fraude. Estoy aquí parada como una idiota. Ese me hizo sonreír. No tenía ni idea de que yo ya había hablado con el departamento de fraudes, y que les había explicado todo con detalle. Les dije en términos muy claros, cualquier cargo superior a $500, a menos que sea verificado directamente por mí, no está autorizado. Les di las ubicaciones exactas donde la tarjeta podría ser utilizada indebidamente e incluso describí a Emma y a mi madre, hasta sus voces y sus patrones de compra habituales. No estoy tratando de denunciar un robo de identidad, le dije al representante. Estoy tratando de atrapar a 2 personas en el acto. Solo necesito que me avisen cuando suceda. Hicieron exactamente eso. Ahora, tenía lo que necesitaba, pruebas, confirmación, evidencia. Pero no había terminado. Verán, hasta ahora, había intentado actuar con madurez, mantener la calma, tratar de salvar la relación, ser comprensivo. Pero esto ya no se trataba solo de límites. Se trataba de dignidad, de respeto, de no ser pisoteado como un felpudo en mi propia familia. Y entonces llegó la gota que colmó el vaso. Ese fin de semana, decidí visitar a mamá. No la había visto en persona desde esa cena de Navidad, y había una parte de mí, solo una astilla obstinada e ingenua, que esperaba que tal vez, solo tal vez, se disculpara, reconociera lo que pasó, me dijera que se le había ido de las manos. Aparecí alrededor del mediodía con una pequeña caja de pasteles. Abrió la puerta en pijama de seda y zapatillas de piel. Vaya, dije. ¿Te ves cómoda? Me hizo un gesto para que entrara. Estaba haciendo unas compras en línea. ¿Quieres té? Asentí, tratando de mantener las cosas civilizadas. Nos sentamos en su sala de estar, que, si soy sincero, se veía mucho mejor de lo que debería. Vi una nueva mesa de centro de mármol, lo que parecía ser un purificador de aire Dyson y un arreglo de orquídeas frescas en un jarrón de diseñador. Nada de eso había estado allí hace unos meses. Pensé que tenías problemas de dinero, dije casualmente. Bebió un sorbo de su té. Emma ha estado ayudando.
Últimamente ha encontrado algunos amigos generosos. Ajá. Un extraño silencio se instaló entre nosotros. Podía ver que estaba probando mi estado de ánimo, evaluando si sacaría el tema de la tarjeta. Decidí arrancar la tirita de golpe. Sé lo que intentaron hacer, dije. La juerga de lujo. Casi $100.000 en cargos. No parpadeó. Era para Emma. La miré fijamente. Ni siquiera lo niegas. Suspiró, dejando su taza de té. Aiden, estoy cansada de fingir. Actúas como si esto fuera una traición, pero no lo es. Es solo dinero. Ganas más en un año de lo que yo he ganado en una década. No lo necesitas todo. No podía creer lo que estaba oyendo. Es mío, mamá. Ese es el punto. Hizo un gesto despectivo con la mano. Siempre has sido tan posesivo. Ese es tu problema. ¿Crees que dar te hace débil? No, dije. Creo que ser robado me hace enfadar. Sus ojos se entrecerraron. No lo dramatices. No te robaron. Es mi familia, y la familia justifica el fraude ahora. Se levantó lentamente. Estás haciendo de esto un problema más grande de lo necesario. ¿Sabes lo que diría tu padre si todavía estuviera aquí? Apreté los puños. No lo hagas. Sonrió. Diría, Aiden necesita aprender a compartir. Ese chico siempre estuvo un poco demasiado apegado a su cartera. Me puse de pie. No vas a hacerme sentir culpable por esto. Pero no había terminado. Mientras me giraba para irme, dijo, bueno, quizás la próxima vez, no dejes tu información por ahí si eres tan protector. Yo no te obligué a ser descuidado. Fue entonces cuando supe que no era solo Emma, mamá había estado detrás de todo, coordinándolo, animándolo, permitiéndolo, quizás incluso más de lo que pensaba. No se trataba de necesidad, se trataba de codicia. Y lo que es peor, ella creía genuinamente que no había hecho nada malo. Me fui sin decir una palabra más. Pasé el día siguiente haciendo copias, documentos, capturas de pantalla, cargos marcados, notas de voz, mensajes de texto. Lo organicé todo en una pequeña y ordenada carpeta en mi escritorio titulada Prueba-A. No porque planeara llevarlas a juicio aún no, sino porque necesitaba estar preparado para cualquier cosa. El latigazo emocional era real. En un minuto estaba enfadado, furioso incluso. Al siguiente, sentía un nudo de culpa en el estómago, como si las estuviera traicionando solo por protegerme. Eso es lo que años de manipulación te hacen. Te hacen sentir que eres el villano por establecer límites. El siguiente gran golpe llegó 3 días después. Llegué a casa del trabajo y encontré la puerta principal de mi edificio de apartamentos abierta. Al principio no le di mucha importancia, la gente se olvida de cerrarla todo el tiempo. Pero cuando llegué a mi piso, noté algo extraño. La puerta no estaba completamente cerrada. La empujé lentamente. Y allí, sentada en mi sofá como si fuera suyo, estaba Emma, llevando una de mis sudaderas. Hola, dijo alegremente. Necesitaba un lugar donde quedarme. Parpadeé. ¿Cómo entraste? Sonrió. Mamá todavía tenía esa llave de repuesto de cuando te mudaste. Sabía que no te importaría. Ni siquiera supe qué decir. Has entrado en mi casa a la fuerza. Oh, para allá, dijo, poniendo los ojos en blanco. Haces que suene como si hubiera roto una ventana. Tenía bolsas con ella, maletas, de hecho, como si planeara quedarse un tiempo. Mi nevera estaba abierta y noté una porción de tarta a medio comer en la encimera de la cocina. ¿Has estado aquí todo el día?, pregunté. Asintió. Bueno, necesitaba cargar mi teléfono. Y pensé, ¿por qué no pasar el rato? De todos modos, siempre estás trabajando. Me quedé allí, helado. No puedes simplemente entrar en mi casa y sentirte como en la tuya. Eso no está bien. Se burló. Dios, Aiden, eres tan dramático. Esto es lo que hace la familia. Nos apoyamos. Compartimos. Esa palabra otra vez. Compartir. La miré,
La miré de verdad, sentada allí como si perteneciera a ese lugar, como si yo debiera estar agradecido de que usara mi apartamento como un Airbnb. No tenía ni idea de que había cruzado una línea que yo no podía desandar. No grité. No amenacé. Simplemente saqué mi teléfono y llamé al cerrajero. Se rió. ¿Qué? ¿Crees que cambiar las cerraduras nos detendrá a mamá y a mí? No respondí, pero en mi cabeza, las fichas del dominó ya estaban cayendo, y no iba a detener ni una sola. Emma se quedó 3 días. 3 días de comentarios pasivo-agresivos, sobras robadas y misteriosos cargos de Uber Eats que no autoricé. Cada vez que llegaba a casa, ella estaba despatarrada en el sofá con una de mis sudaderas, viendo reality shows a todo volumen como si viviera sin pagar alquiler en un hotel de 5 estrellas, lo cual, en cierto modo, era así. Le dije repetidamente que se fuera. Ella sonreía con suficiencia, me apuntaba con una uña pintada y decía, «De verdad necesitas relajarte, Aiden. Últimamente te has vuelto muy estirado». Mamá dijo, «Antes eras divertido». Esa frase me dolió más de lo que me gustaría admitir, porque no se trataba solo de que invadiera mi espacio. Se trataba del peso de todo lo que había conducido a ese momento, años de culpa, de desvivirme, de intentar ser el buen hijo, de ver a mi propia madre y hermana convertir mi decencia en un arma y retorcerla en obligación. No volví a discutir con Emma, no después de la segunda noche. Fue entonces cuando llegué a casa tarde del trabajo y la encontré tumbada en mi cama, navegando por TikTok como si fuera la dueña del lugar. Había tirado mi ropa al suelo. Mi cepillo de dientes había desaparecido. Incluso había cambiado mi lista de reproducción de Spotify en los altavoces del salón por el podcast de alguna influencer sobre manifestar el lujo. Fui a la habitación de invitados y dormí en silencio. No dormí bien. Ese fue el comienzo del desmoronamiento. A la mañana siguiente, presenté una denuncia policial. Aún no presenté cargos, pero quería documentación. Necesitaba que constara en acta que ella estaba en mi casa sin permiso. Llamé a mi casero, le expliqué la situación y solicité la instalación de una cámara en la puerta. Se mostró comprensivo pero no pudo hacer mucho. Los asuntos familiares siempre son complicados, dijo, como si fuera solo una disputa sobre quién se quedaba con el último trozo de pizza en Acción de Gracias. Empecé a guardar mi portátil y documentos importantes en el trabajo. Dejé de dejar mi teléfono desatendido. Incluso moví parte de mis ahorros a otro banco, uno que Emma y mamá no conocían, por si acaso. Se fue la tercera mañana, no porque se lo pidiera de nuevo, sino porque dijo que tenía mejores planes. Dejó atrás un fregadero lleno de platos, 2 copas de vino y una sola nota adhesiva en la nevera que decía, «Deberías agradecernos que te evitemos convertirte en un bicho raro solitario». Eso rompió algo dentro de mí. No era solo la invasión del espacio o el sentimiento de merecimiento. Era el hecho de que ella creía genuinamente que me estaba haciendo un favor, que su presencia, su caos, su gorroneo, de alguna manera me estaban rescatando de mi propia vida tranquila y organizada. Después de que se fuera, me senté en el borde de mi cama durante mucho tiempo, mirando a la nada. No sé cómo explicar el tipo de cansancio que sentía. No era físico. Era otra cosa, una pesadez mental y emocional que había estado cargando durante años, y que finalmente se desbordó. Del tipo que te duele el pecho sin motivo. Del tipo que te hace cuestionarlo todo. ¿Por qué había permitido que esto continuara tanto tiempo? ¿Por qué me había convencido de que dar significaba amar? ¿Por qué sentía que yo era el malo solo por intentar vivir en paz? La peor parte era que no tenía a nadie con quien hablar de ello. Tenía amigos, claro, pero nunca les conté toda la verdad. Siempre me pareció vergonzoso admitir que tu propia madre y hermana te estaban utilizando. Me hacía sentir ingenuo, débil, como un tonto. Así que, lo disimulaba con bromas sobre dramas familiares, comentarios sarcásticos sobre ser el banco de Aiden. Pero en el fondo, me sentía como un fraude, como si el adulto exitoso y estable que todos pensaban que era no existiera en realidad. Esa noche, me paré frente al espejo del baño y me miré durante mucho tiempo. Parecía más viejo de lo que recordaba, ojos cansados, mandíbula apretada, un hombre que trabajaba 60 horas a la semana y todavía se sentía como una decepción en su propia familia. Me senté en el suelo de mi salón y abrí mi portátil. Creé una hoja de cálculo, la titulé simplemente El libro mayor, y empecé a enumerar todo.
cada dólar que les había dado, cada préstamo que nunca fue devuelto, cada cargo no autorizado, cada viaje en Uber, cada Venmo nocturno, cada juerga de compras impulsiva que habían convertido en una emergencia. El total superaba los $136,000. $136,000. Esa era mi entrada para una casa, 1 año de viajes, 10 años de paz. Desaparecidos. Me quedé mirando el número hasta que se volvió borroso en la pantalla. Y luego añadí una segunda columna, lo que dieron a cambio. Permaneció vacía. Fue entonces cuando empecé a planificar, en silencio, con cuidado, sin confrontación. Cambié mi número de teléfono. Creé un nuevo correo electrónico. Moví todos mis fondos restantes a la segunda cuenta bancaria y cerré la antigua. Informé de la pérdida de la tarjeta, hice que emitieran mi nueva tarjeta con una variación de mi nombre, nuevo PIN, nueva dirección de facturación. Todo. Incluso presenté una solicitud en Recursos Humanos para que mis nóminas se enviaran a una cuenta diferente. No más extractos en papel, no más nada compartido. Empecé a limpiar mi apartamento, no solo físicamente, sino emocionalmente. Tiré viejos regalos de ellas, fotos que ni siquiera me gustaban, el suéter que mamá me regaló hace 3 navidades y que todavía tenía la etiqueta puesta, la tarjeta de cumpleaños de Emma que decía, eres el mejor hermano que el dinero puede comprar. En su momento, me reí. Ahora, se sentía como una profecía. Dejé de responder a sus mensajes. Al principio, hubo calma, 1 día o 2 de silencio. Luego, los mensajes de texto comenzaron a llegar. De mamá, hola, cariño. No he sabido de ti. ¿Todo bien? Emma dijo que has estado actuando raro. Sabes que ella tiene buenas intenciones, ¿verdad? No nos excluyas por un pequeño malentendido. Todavía vienes a cenar el domingo, ¿verdad? De Emma, ¿estás enfadado conmigo o algo? Solo estaba bromeando. Eres tan sensible. Vale, pero tú fuiste un imbécil primero. Deberías haber pagado y ya. No es como si estuvieras arruinado. Los ignoré. Luego vinieron las bombas de culpa. De mamá, yo te crié, Aiden. No olvides quién te cambió los pañales. Tu hermana te admira. No es perfecta, pero tú tampoco. Necesitamos ayuda, y estás abandonando a tu familia cuando más te necesitamos. De Emma, por esto morirás solo. Sabes, crees que tu dinero te hace mejor que nosotras. Buena suerte encontrando una mujer que te quiera por quien eres. Esa última casi me afecta. Casi. Pero me mantuve firme porque en algún punto entre Emma comiéndose mis sobras y mamá culpándome por ser descuidado con mi tarjeta, me di cuenta de algo profundo. No me querían, no de verdad. Querían lo que yo podía hacer por ellas, lo que podía darles. Y en el momento en que dejé de dar, dejé de ser útil. Así que, decidí volverme inútil para ellas. En fin, no bloqueé sus números. Quería ver qué decían, seguir el desmoronamiento, ser testigo de cuán rápido el afecto se convertía en veneno cuando el flujo de dinero se secó. Para la 3ª semana, el tono cambió. De mamá, bien. Si así es como quieres ser, no esperes que vengamos corriendo cuando necesites ayuda algún día. Has tomado tu decisión. De Emma, no me hables nunca más. Perdedor egoísta y amargado. Hice capturas de pantalla de todo, guardé cada mensaje en una carpeta llamada en recibos. Y aún así, no dije nada. Ni réplica, ni confrontación, ni cierre. Solo silencio. Fue el mes más tranquilo que había tenido en años. Pero sabía que no había terminado, porque la gente como ellas, la gente que vive de la manipulación, no se rinde sin más cuando su objetivo escapa. Dan vueltas. Traman. Esperan. Así que, yo también esperé, porque ya no solo me estaba alejando. Estaba construyendo la rampa de salida. Y cuando llegara el momento, no solo me iría. Cerraría la puerta detrás de mí. Y esta vez, la cerraría con llave. Cuando llegó la primavera, algo extraño empezó a suceder. Empecé a sonreír de nuevo, no del tipo forzado y educado que solía poner en las cenas familiares mientras calculaba internamente cuánto me habían drenado ese mes.
Este era del tipo tranquilo, el que te regalas a ti mismo cuando la casa está limpia, el sol entra por las persianas justo como debe ser y, por una vez, no le debes nada a nadie. El primer cambio ni siquiera fue tan dramático. Me desperté un sábado, me estiré, preparé café y me di cuenta de que mi apartamento seguía limpio. Nada se había movido sin mi permiso. Ni un fregadero lleno de copas manchadas de vino. Ni misteriosas sobras de comida para llevar. Ni perfume persistente en el pasillo de alguien que no pagaba alquiler. Solo paz. Y lentamente, esa paz se volvió adictiva. El trabajo también empezó a sentirse más ligero. Es curioso cuánto espacio mental recuperas cuando no estás cuidando de un adulto hecho y derecho y defendiéndote de bombardeos de mensajes de una madre manipuladora. Empecé a llegar más temprano, a participar más en las reuniones de equipo e incluso propuse una idea de producto que nuestro director decidió aprobar para una prueba beta. En 2 meses, me ascendieron a jefe de producto, mayor salario, acciones, oficina en la esquina. Y ni una sola alma de mi familia me felicitó, porque no se lo dije. Quería que esta victoria fuera mía, intacta por su culpa, su falso entusiasmo, su inevitable petición. Usé el aumento para hacer algo pequeño pero simbólico, reservé un viaje a Oregón. Siempre había querido hacer senderismo por el desfiladero del río Columbia. Pasé 3 días desconectado. Solo yo, un coche de alquiler y una serie de senderos que llevaban a cascadas tan enormes y rugientes que parecía que la tierra finalmente gritaba en mi nombre. Y allí arriba, rodeado de pinos y niebla y nada más que mi propia respiración, sentí algo que no había sentido desde que era niño, libertad. No solo de ellas, sino de mí. De la versión de mí mismo que creía que tenía que ser necesitado para ser amado. Volví a casa con el carrete de la cámara lleno y un nuevo fondo de pantalla en mi teléfono, una foto mía a media carcajada, de pie cerca del borde de una cascada, con el agua salpicando detrás de mí como un bautismo. Esa foto, ese fue el punto de inflexión. A partir de entonces, empecé a moverme de manera diferente. Abrí una nueva cuenta de ahorros y le puse un apodo tonto, Fondo de Libertad. No le dije a nadie para qué era, solo que depositaba $1,000 cada mes en ella. Sin excepciones. También me cambié de apartamento. Me mudé a un rascacielos en el centro, un lugar con conserje y acceso solo con tarjeta. Le dije a mi antiguo casero que rescindiera el contrato antes de tiempo y se quedara con la fianza. Y cuando empaqué, dejé atrás todo lo que me recordaba a ellas, fotos antiguas, tarjetas de cumpleaños, esa estúpida bolsa de regalo de Lululemon que Emma reutilizó una vez como papel de envolver. Mi nuevo hogar tenía vistas al horizonte, a la posibilidad. También tenía un portero, uno que recordaría caras, así que si ciertas personas alguna vez intentaban pasar, recibiría una llamada antes de que se acercaran a mi puerta. También empecé a vestir mejor, menos sudadera con capucha en plena fecha de entrega y más hombre adulto con paz mental. No era vanidad, era una armadura. Porque me di cuenta de algo, cuando pareces tener el control, la gente deja de intentar quitártelo. Viejos amigos comenzaron a contactarme de nuevo. Creo que notaron el cambio antes que yo. Ya no me quejaba de mi familia. No cancelaba planes porque mamá necesitaba ayuda con otra mudanza o Emma está atrapada en el aeropuerto sin transporte. Me presentaba completamente presente, sin preocupaciones. Una noche, después de tomar unas copas con algunos amigos de la universidad, me encontré riendo tan fuerte que me dolía el estómago. Y recuerdo haber pensado, esto es lo que casi me robaron. Pero el ascenso no fue solo sobre dinero o paz. Fue sobre claridad. Empecé a escribir un diario, no de esa manera superficial y motivacional de Instagram, sino de forma brutalmente honesta. Anoté cada manipulación que podía recordar. Cada vez que mamá usaba la memoria de papá como palanca. Cada vez que Emma jugaba la carta de la hermana pobre y luchadora, solo para gastar el dinero en zapatos y sushi. Cada vez que dije sí cuando quería gritar no. Llené 2 cuadernos. Al final del segundo, noté un patrón, nunca daban, no sin condiciones, ni una sola vez. Esa revelación no me amargó. Me hizo estratégico. Verán, yo sabía algo que ellas no. Mientras ellas pensaban que yo estaba enfurruñado, lamiéndome las heridas en silencio, yo estaba observando, planificando, sentando las bases ladrillo a ladrillo, fuera del alcance de sus berrinches y su sentimiento de merecimiento. ¿Y la mejor parte?
No tenían ni idea. Emma todavía publicaba selfies con leyendas inspiradoras sobre cortar con gente tóxica. La ironía no se me escapaba. Mamá todavía enviaba el ocasional correo electrónico cargado de culpa. Espero que estés bien. Vi una clase de cocina para madre e hijo que podríamos tomar juntos. Solo $300. Avísame si pagarás tú o si debo ponerlo en la tarjeta de siempre. Carita sonriente. No respondí, pero sí lo añadí al archivo. Cada interacción, cada manipulación, era otro leño para el fuego que estaba construyendo en silencio, porque en el fondo, sabía que habría un último empujón, un último acto de desesperación en el que intentarían arrastrarme de nuevo. Y cuando eso sucediera, estaría listo. Mientras tanto, seguí creciendo. Me inscribí en un programa de mentoría, comencé a guiar a algunos desarrolladores más jóvenes y me di cuenta de que me encantaba. Verlos iluminarse con cosas con las que yo había luchado una vez me recordó lo lejos que había llegado. Me veían como alguien de quien valía la pena aprender, no por mi cuenta bancaria, sino por mis límites. Esa fue la palabra que lo cambió todo para mí. Límites. Solía pensar que decir no me hacía frío, que la distancia me hacía despiadado. Pero ahora lo sabía mejor. Los límites no eran muros, eran filtros. Mantenían el veneno fuera para que yo pudiera crecer sin ser constantemente podado por la culpa. Entonces sucedió algo inesperado. Un reclutador de una empresa mucho más grande se puso en contacto. Habían visto mi nombre en algunos créditos de productos y estaban impresionados con los números de mi equipo. Querían hablar. Solo hablar. Fui a la entrevista por curiosidad. Salí con una oferta que casi duplicaba mi salario actual. Por primera vez en mi vida, no sentí que necesitaba decir sí solo para demostrar algo. Me tomé 2 semanas para pensarlo, negocié, pedí beneficios que priorizaran mi vida, no solo mi trabajo. Y cuando firmé, no se lo dije a nadie de mi familia. Pero sí me lo dije a mí mismo en voz alta, de pie en medio de mi nueva cocina: tú hiciste esto. Ellas no. Lo celebré con una botella de vino y un filete que cociné yo mismo, y observé las luces de la ciudad parpadear, como si fueran una especie de aplauso cósmico. No era rico, todavía no. Pero era libre, y eso valía más que cualquier cosa que ellas me quitaron. La última pieza del ascenso llegó silenciosamente, en un sobre beige. Era una invitación de boda. De Emma. Dirigida a señora Eden Carter y acompañante. Dentro, una nota escrita a mano de mamá: nos encantaría verte allí. Emma finalmente está sentando la cabeza. Trae tu chequera. Estamos haciendo un fondo para la luna de miel. Ninguna llamada telefónica, ninguna disculpa, solo la suposición de que me presentaría, sonreiría y pagaría. Y fue entonces cuando supe que ellas no habían cambiado, pero yo sí. Y lo que tenía planeado a continuación lo cambiaría todo. 2 días después de recibir la invitación de boda, me quedé mirándola durante mucho tiempo sobre la encimera de mi cocina, su sobre rosa pálido todavía medio rasgado. La caligrafía brillante, Emma y Blake, una celebración de amor, casi me desafiaba a romperla en pedazos. No porque estuviera molesto de que se casara. No, esperaba por su bien que este tipo no fuera otro accesorio como los bolsos de diseñador que ella exhibía. La miraba porque era una prueba, una trampa vestida de encaje y caligrafía. No invitas a alguien a quien has llamado perdedor, egoísta y amargado al día más fotografiado de tu vida. No incluyes una nota sobre un fondo para la luna de miel debajo de la tarjeta de confirmación a menos que esperes que traigan su chequera. Esto no era una rama de olivo. Era un cebo. Pero lo que ellas no sabían, lo que nunca se dieron cuenta, era que el hombre al que intentaban manipular no existía desde hacía meses. El antiguo Aiden, el que decía sí con una sonrisa cansada y pagaba la cuenta en silencio, se había ido. Esta vez, yo no entraba en su mundo. Ellas entraban en el mío. Y yo tenía planes. Comenzó con el lugar de la celebración. Llamé a una amiga del trabajo, Tasa. Tenía un primo que dirigía la seguridad de eventos en la ciudad, grandes bodas, galas corporativas, incluso alguna recaudación de fondos de políticos. El tipo de persona que conocía a todo el mundo en el terreno: catering, fotógrafos, controladores de listas de invitados.
Invité a Tasha a almorzar y mencioné casualmente la boda de Emma, dejando caer el nombre del lugar impreso en la tarjeta. Resultó que su primo ya había oído hablar de ello. Al parecer, la madre de la novia, mi madre, había estado llamando a la oficina de planificación sin parar para negociar descuentos familiares y acuerdos por exposición. Me atraganté con el café. Espera, ¿exposición? Tasha asintió. Ya sabes, la estafa habitual. Afirmando que su hija es una microinfluencer y diciendo que etiquetará a los proveedores en algunas publicaciones de Instagram si le rebajan un 30%. Ni siquiera me sorprendió. Eso era típico de Emma y mamá, exhibir la ilusión de estatus sin haberlo ganado nunca. Me incliné hacia adelante. ¿Puedes hacerme un favor? Nada importante. Solo dime quién se encarga de la lista de invitados. Tasha levantó una ceja pero sonrió. No estarás pensando en colarte en la boda de tu hermana, ¿verdad? No, dije con calma. Estoy pensando en presentarme debidamente preparado. Durante las siguientes 2 semanas, empecé a recopilar información, no con malicia, sino meticulosamente, una especie de preparación pasiva. Averigüé el número de invitados, la disposición de los asientos, el nombre de la organizadora de bodas, el DJ y el florista. Incluso logré obtener una copia de la lista de regalos digital. Era ambiciosa: un secador de pelo Dyson de $1,500, una máquina de café expreso de $3,200, una opción de contribución de $12,000 etiquetada como «Ayúdanos a mejorar a primera clase en nuestro vuelo de luna de miel». ¡Qué descaro! Pero a mitad de la lista había algo que me hizo recostarme en mi silla, atónito. Una opción de contribución llamada «El fondo de la boda», en memoria de papá. Al lado, «Ayúdanos a honrar al hombre que hizo todo esto posible». Y debajo, una descripción: «Nuestro difunto padre siempre soñó con darle a su hija la boda de sus sueños. Dejó una modesta herencia, pero ha sido difícil. Cualquier contribución nos ayudará a cumplir su visión». Se me revolvió el estómago. Papá no le dejó a Emma ni un céntimo. Falleció repentinamente hace 10 años, y el pago del seguro de vida $15,000 se había dividido a partes iguales entre mi madre y yo. Recordaba cada detalle porque había usado mi mitad para pagar la universidad. Mamá me había dicho que estaba invirtiendo la parte de Emma para cuando fuera mayor. Emma tenía 16 años en ese momento. En todo caso, Emma le debía dinero a la memoria de papá. Pero aquí estaba ella, retorciéndolo, vendiendo nuestro dolor por likes, monetizándolo con un botón de PayPal y un tablero de Pinterest. Fue entonces cuando la fría claridad regresó. Esta boda no era una celebración. Era un atraco, uno que estaban disfrazando de tradición, esperando que la gente se presentara con trajes y tacones y no se diera cuenta del timo que ocurría en tiempo real. Pero yo me di cuenta, y esta vez, iba a hacer que lo sintieran. Empecé con algo pequeño. Llamé a un abogado, no para demandarlas todavía, sino para comenzar el proceso de reclamar mi historial de crédito. Revisamos un informe completo juntos, marcamos todo lo sospechoso y presentamos disputas formales sobre más de $70,000 de cargos pasados que anteriormente había dejado pasar. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto ahora?, preguntó, levantando la vista. Podría complicarse. Asentí. Exactamente. Luego, abrí una nueva cuenta de correo electrónico. Desde allí, registré una denuncia anónima en un blog de ética financiera especializado en fraudes de bodas. Incluí capturas de pantalla de la nota del fondo de luna de miel, el falso registro conmemorativo y enlaces a las historias de Instagram de Emma presumiendo de conseguir cosas gratis de proveedores despistados. No firmé con mi nombre. No era necesario. Emma había hecho toda la publicidad por sí misma. A continuación, me reuní con un viejo amigo del instituto, Ryan, que ahora dirigía un pequeño pero creciente canal de YouTube sobre estafas financieras familiares y señales de alerta financieras a simple vista. Una vez me dijo que si alguna vez tenía una historia real, haría un reportaje completo. Le di una. Omite los nombres por ahora, le dije. Pero mantén los detalles. Él sonrió. Oh, esto es oro. Es como si una película de Hallmark y un documental de crímenes reales tuvieran un hijo. No me reí, porque para mí, no era entretenimiento. Era ajedrez,
y el tablero estaba casi listo. Pero la pieza final no encajó hasta que tomé un café con Blake, el prometido de Emma. Nos encontramos por pura coincidencia en una cafetería cerca de mi nueva oficina. Casi no dije nada, pero la curiosidad pudo más. Blake, dije con cautela. Se giró, parpadeando. Irene. No habíamos hablado desde la Navidad anterior. En aquel entonces, era callado, nervioso, como si siempre estuviera pisando sobre cáscaras de huevo. Se notaba que era inteligente pero inseguro, probablemente abrumado por la versión torbellino del amor de Emma. No esperaba verte por aquí, dije, ofreciendo una sonrisa neutral. Sí, Emma está en pruebas de vestuario todo el día, respondió, frotándose la nuca. Ha sido mucho. Asentí. Las bodas grandes suelen serlo. Dudó, luego se inclinó. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Tu familia alguna vez, no sé, te usó para cosas? Esa sola frase encendió un fuego en mi pecho. Constantemente, dije, mirándolo a los ojos. Suspiró. Pensé que solo era yo. Nos sentamos durante 1 hora. No compartí demasiado. No estaba tratando de sabotear su relación, pero le di la verdad suficiente, lo suficiente como para plantar una semilla, lo suficiente como para que hiciera preguntas. Al irnos, le ofrecí un apretón de manos. Si alguna vez quieres hablar más, le dije, estoy por aquí. Sin presiones. Me lo estrechó, y supe que él también sintió el cambio, porque por primera vez, alguien le había dicho, no estás loco. Esto no es normal. Ese café fue el último movimiento. Ahora, todo lo que tenía que hacer era esperar a la boda, a las consecuencias, a que la cerilla tocara la gasolina que habían estado derramando durante años. Y cuando sucediera, no alzaría la voz. No haría una escena. Simplemente estaría preparado. Porque esta vez, la historia no terminaría conmigo pagando la cuenta. Terminaría con ellas pagando finalmente el precio. La boda se celebró en una finca vinícola a 2 horas de la ciudad, un lugar tan fotogénico que prácticamente suplicaba ser etiquetado con un hashtag. Sillas blancas se alineaban en la ladera, un suave jazz flotaba desde altavoces invisibles y cada superficie parecía brillar con una elegancia cuidada. Era el tipo de boda que parecía no requerir esfuerzo pero que le costó a alguien una segunda hipoteca, o en el caso de Emma, probablemente varias tarjetas de crédito al máximo y un pequeño ejército de favores manipulados. Llegué temprano, solo, con un traje de carbón a medida, sin corbata, tranquilo. Nadie sabía que iba a venir. Técnicamente, había respondido que no, pero lo que pasa con una familia como la mía es que nunca mantenían listas organizadas. Mamá asumió que aparecería por culpa. Emma probablemente pensó que cedería en el último minuto y traería un cheque como ofrenda de paz. No tenían ni idea de que yo ya estaba allí, 3 pasos por delante, con todo el tablero trazado. La ceremonia debía comenzar a las 3 de la tarde. Ocupé mi lugar en las sombras, cerca de la línea de árboles que bordeaba el área de recepción exterior. Era un lugar tranquilo, alejado de la multitud, con una vista perfecta de todo. A las 2:48 de la tarde, el portátil del DJ se congeló a mitad de la prueba de sonido. Ni música, ni ruido de fondo ambiental, solo un silencio incómodo y el sonido de charlas distantes. Algunas cabezas se giraron. A las 2:52 de la tarde, el gerente del lugar fue apartado por una mujer con un traje de pantalón negro, la investigadora de fraudes a la que había avisado anónimamente 2 semanas antes, quien había estado esperando este momento como un lobo en la hierba alta. Tenía un portapapeles, un tono severo y una pila de documentos. Observé desde la distancia cómo pedía hablar con la madre de la novia. Escoltaron a mi madre desde la zona de asientos justo cuando se jactaba del encaje cosido a mano del velo de Emma ante una prima lejana. A las 2:55 de la tarde, el fotógrafo, contratado con una tarifa de descuento gracias a la promesa de exposición, se alejó, murmurando algo por lo bajo y arrojando la bolsa de su cámara al asiento trasero de un coche. Aparentemente, alguien había filtrado una serie de mensajes directos de Instagram donde Emma le aseguraba que tenía contactos con celebridades y que le conseguiría al menos 10.000 nuevos seguidores si renunciaba a su tarifa habitual. Alguien como yo. Los primeros jadeos audibles de los invitados llegaron cuando el florista se acercó al altar para retirar varios centros de mesa, falta de pago.
Les habían dicho la mitad por adelantado, la mitad después. Pero una vez que aparecieron algunas capturas de pantalla mensajes de mi madre preguntando si los arreglos bonitos podían cambiarse por una etiqueta y un almuerzo gratis, decidieron que la exposición no valía la pena. A las 2:58 de la tarde, la ceremonia se retrasó oficialmente. Los invitados comenzaron a murmurar. La organizadora de bodas, bendita su paciencia, hizo todo lo posible por mantener el ambiente ligero, pero las grietas se habían formado y todos podían oler el humo. A las 3:05 de la tarde, Emma salió de la suite nupcial, flanqueada por 2 damas de honor y su estilista. Se veía impecable, irritada y confundida. ¿Por qué no ha empezado la música?, espetó. Antes de que nadie pudiera responder, la mujer del traje negro regresó. Tranquila, imperturbable, le entregó a Emma un paquete impreso. Señora, dijo, esto es una notificación formal sobre el uso indebido de un fondo conmemorativo registrado. El silencio fue instantáneo. Todos los pares de ojos se volvieron hacia ella. La voz de Emma se quebró. ¿De qué está hablando? La mujer levantó su portapapeles. Usted recaudó más de $14,000 en contribuciones bajo la afirmación de que su difunto padre había dejado una herencia que usted estaba complementando con donaciones públicas. Sin embargo, no existe tal herencia. Además, parece que utilizó esos fondos en gastos personales de lujo, incluyendo pasó una página un bolso de Louis Vuitton, 3 sesiones de fotos con temática de brunch y un día de spa para su cortejo nupcial. Jadeos, de los de verdad. Mi madre, con la cara roja y todavía agarrando una mimosa, intentó hablar. Esto es un malentendido. Era solo un tema, algo simbólico. La mujer no se inmutó. Usted lo etiquetó como un fondo conmemorativo. Los labios de Emma se separaron, pero no salió nada. Los invitados comenzaron a susurrar en voz alta. Sacaron los teléfonos. La novia estaba llorando antes de que la ceremonia siquiera comenzara, y no era el tipo de llanto romántico. Era el tipo de atrapada con las manos en la masa y con recibos. Y yo ni siquiera me había movido todavía, porque mi parte apenas comenzaba. A las 3:15 de la tarde, apareció Blake. Parecía abrumado, con la cara roja, el pelo ligeramente despeinado y sosteniendo su teléfono como si acabara de entregarle una sentencia de muerte. Lo cual, en cierto modo, había hecho, porque en ese teléfono había un vídeo enviado anónimamente, una grabación de pantalla de Emma y mi madre sentadas en mi antiguo apartamento, riéndose de cómo Aiden ni siquiera se dará cuenta de que usan su tarjeta de crédito de nuevo, seguido de un clip de Emma presumiendo en Instagram de que sus zapatos nuevos eran, a costa de mi tonto hermano. Y finalmente, una captura de pantalla de la página de registro donde afirmaban que la boda era el último deseo de papá. Blake se acercó al altar y luego, lo suficientemente alto como para que cada invitado lo oyera, dijo, no me voy a casar con alguien que miente sobre su padre muerto por dinero. Se quitó el boutonniere, lo colocó suavemente en el asiento destinado al novio y se fue. El silencio que siguió fue ensordecedor. Emma no lo persiguió. No habló. Simplemente se quedó allí, congelada en encaje y silencio, mientras todo se desmoronaba frente a ella. Los invitados comenzaron a irse. El servicio de catering empezó a recoger los aperitivos intactos. El DJ, finalmente de nuevo en línea, puso una sola canción, The Sound of Silence. Un técnico con un oscuro sentido del humor, al parecer. ¿Y yo? Me quedé atrás, fuera de la vista, y observé todo con una quietud que no sabía que era capaz de tener, porque esta venganza no fue ruidosa. No fue desordenada. Fue medida. Fue justicia servida fría con un acompañamiento de sincronización poética. No recuperé mi dinero ese día. No exigí el reembolso ni grité os lo dije. Pero obtuve algo más. Algo mejor. ¿Cierre? Un cierre real, irreversible y humillante. La ilusión se había hecho añicos. Sus mentiras quedaron al descubierto. No por mi palabra, sino por las suyas. Se lo hicieron a sí mismas. Todo lo que yo hice fue entregarles el espejo. Y ahora por fin había terminado. Las consecuencias no fueron ruidosas. No hubo gritos en aparcamientos, ni llamadas de disculpa a altas horas de la noche, ni declaraciones públicas de culpabilidad,
solo el lento e ineludible desmoronamiento de todo lo que Emma y mi madre habían construido sobre el engaño. El lunes después de la boda que nunca fue, me desperté temprano. No revisé las redes sociales. No lo necesitaba. A las 9 de la mañana, mi bandeja de entrada tenía 3 correos electrónicos y 2 mensajes de voz de personas que habían asistido a la ceremonia, antiguos amigos de la familia, primos lejanos e incluso una de las compañeras de cuarto de la universidad de Emma. Todos disculpándose conmigo. Un correo electrónico decía: Aiden, lo siento mucho. No tenía idea de cuán profundo era todo. Ojalá lo hubiera visto antes. Eso me hizo reír. No porque fuera divertido, sino porque era la primera vez que alguien reconocía lo que yo había estado tratando de explicar durante años. El Instagram de Emma había desaparecido. No desactivado, eliminado. Cada selfie cuidado, cada cita sobre sanación y autoestima, cada falsa colaboración con marcas, borrado. Su identidad digital se había construido sobre un lujo prestado, y ahora que las luces estaban encendidas, el espectáculo había terminado. Me enteré a través de un compañero de trabajo cuya esposa trabajaba en una firma de relaciones públicas boutique que uno de los patrocinadores de Emma había retirado una asociación a mitad de campaña después de ser alertado sobre el fraude de la boda. Aparentemente, el aviso incluía capturas de pantalla del uso indebido de donaciones y el falso fondo conmemorativo. La firma de relaciones públicas envió una orden de cese y desistimiento, exigiendo a Emma que eliminara su marca de todas sus publicaciones. Pero para entonces, la cuenta ya estaba limpia. Según el padrino de Blake, que me envió un mensaje directo en silencio la semana siguiente, Emma intentó darle la vuelta a la historia, dijo que la había hackeado, que los clips estaban editados, sacados de contexto. Todo mentiras. Pero Blake ya había visto suficiente, y lo que es más importante, había oído suficiente. El vídeo había incluido no solo el audio de Emma y mamá conspirando, sino también la propia voz de Blake, capturada sin saberlo de fondo cuando una vez dudó sobre los costos de la boda y Emma susurró: no te preocupes, Aiden cederá. Siempre lo hace. Ese fue su error. Subestimó a esta versión de Aiden. Blake se mudó del apartamento que habían estado alquilando juntos. Según conocidos en común, se llevó al perro pero dejó el sofá. El nombre de Emma no estaba en el contrato de alquiler y como la boda se canceló pocos días antes de que se firmara el certificado de matrimonio, no tenía ningún derecho legal sobre nada de lo que él había construido. Volvió a casa de mamá, lo que nos lleva a ella. Mamá me llamó 3 veces la semana después de la boda. No respondí. Al principio quise hacerlo. Una pequeña parte de mí, la que fue entrenada durante décadas para sentirse responsable, quería coger el teléfono, decir algo, ofrecer un cierre. Pero luego escuché los mensajes de voz, cada uno peor que el anterior. El primero era culpa clásica: Aiden, por favor. Sé que estás enfadado, pero no tenías que arruinar la boda de tu hermana. Podríamos haber hablado de esto en privado. El segundo tenía los bordes más afilados: nos avergonzaste. Humillaste a tu familia delante de todos. ¿Era ese tu plan desde el principio? Y el tercero, ese era veneno puro: ya no eres parte de esta familia. Los guardé todos. No respondí. Tampoco la bloqueé. Simplemente dejé que su voz se quedara allí, en un purgatorio digital, como prueba de todo de lo que finalmente había escapado. Una semana después, recibí una carta por correo, escrita a mano, de mamá. No era una disculpa. Era una lista de las personas que no se presentaron al brunch de recuperación de Emma, un patético intento de convertir el desastre de la boda en un evento de autocuidado solo para chicas. Incluía una petición apenas velada de dinero para ayudar a cubrir daños emocionales. Una nota al final decía: sé que en el fondo todavía te importamos. Solo necesitas madurar y volver a casa. Doblé la carta cuidadosamente y la metí en mi trituradora. Estaba equivocada. Yo había madurado. Por eso no iba a volver. Las semanas se convirtieron en meses. Emma guardó silencio en línea. Se rumoreaba que había conseguido un trabajo como recepcionista en un pequeño salón de belleza en las afueras de la ciudad. No glamuroso, pero estable. Sin filtros, sin patrocinios, sin audiencia. Mamá dejó de llamar. Al parecer, después de que Emma volviera a casa, las cosas se pusieron tensas.
Sin mí como la gallina de los huevos de oro, las facturas comenzaron a acumularse. El estilo de vida al que se habían acostumbrado, noches de vino, accesorios de diseñador, días de spa a mitad de semana, se desvaneció rápidamente. Se culparon mutuamente, cayeron en viejos patrones, discutieron sobre quién había empujado a Aiden demasiado lejos. No entendieron nada. Pensaron que me fui por un solo evento, pero me fui por todos los eventos, porque durante años, tomaron y tomaron y tomaron, y me convencieron de que tenía suerte de ser útil. Nunca volví a esa versión de mí mismo. En cambio, me concentré en la nueva vida que había construido. Terminé mi certificación de liderazgo en el trabajo, di una charla en una pequeña conferencia y comencé a ser mentor de más personal junior. Incluso comencé a salir de nuevo. Citas de verdad, no del tipo apresurado y distraído que solía tener entre llamadas familiares de emergencia y transferencias bancarias a medianoche. Una noche, meses después, en una segunda cita con alguien, me preguntaron, ¿tienes hermanos? Hice una pausa y luego dije, ya no. No fue por rencor. Fue por la verdad. Ese capítulo había terminado. La última vez que vi a alguna de las dos fue un jueves cualquiera de septiembre. Salía de una cafetería en el centro cuando las vi al otro lado de la calle, Emma y mamá discutiendo sobre los parquímetros. No me habían visto. Me detuve un segundo, solo el tiempo suficiente para asimilarlo. Parecían mayores, cansadas, amargadas, como dos personas que lo habían apostado todo y habían perdido. ¿Y yo? Giré la esquina, caminé hacia el sol y no miré atrás. Porque al final, la mayor venganza no fue su ruina. Fue mi paz.